Jefe de gabinete, ¿cuántos años tiene? 49 años. ¿Qué hora tiene en su reloj ahora? Nací el 28 de noviembre del año 1964. ¿Qué hora tiene en su reloj? ¿Por qué me hace toda esa pregunta, señor senador? ¿Qué hora tiene su reloj? ¿Por qué? Porque... ¿Cuántos senadores hay presentes ahí en aquel? ¿Cuántos senadores hay? ¿No? Respóndeme. Pero, ¿por qué tengo que ¿Cuántos responder hay? si usted sabe leer? Y también escribir. Bueno, ¿cuántos senadores hay? 45 ausentes y 27 presentes. ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Acabo de... ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Se va a efectuar las... No, esas son las cosas que se responden como la hora, como eso. ¿Cuál es el índice de pobreza? Usted dice la naturaleza de la Universidad Básica es 14.894.227,17 para acá respuesta. Tiene hasta las comas para acá respuesta. ¿Cuántos pobres hay en la Argentina? ¿Cuántos pobres? Usted, a ver, le quiero... Claro, de acuerdo a los índices del gobierno, para poder discutir si han hecho las cosas bien o si han hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas no muy tienen bien los y se han índices. mejorado sustancialmente Dígame los un indicadores índice. sociales. Discutamos sobre índice. Mire, Discutamos sobre cuando índice. ustedes le tocó gobernar la República quieren, Argentina de 1983 a entonces la respuesta 1989. es el Nos 2002, dejaron el sin 2001, sin reserva el del Banco 80 y Central, pico y demás. con pobreza, Eso con entiende. exclusión, con desempleo. En el mes de abril, el gobierno nacional debería haber informado cuántos pobres hay en la Argentina, pero esas cifras nunca aparecieron. No se quiso o no se pudo dar el índice de pobreza. Según el gobierno, hubo errores metodológicos. Hemos observado claramente que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo ha discontinuado la publicación de la serie histórica de medición de pobreza e indigencia por ingresos monetarios, en virtud de las severas carencias metodológicas y la imposibilidad de empalme con el nuevo IPC. Bueno, creo que el gobierno cuando empezó a mentir con los datos de inflación se metió en un callejón sin salida, digamos, ¿no? Pensó que probablemente eso después con el tiempo lo iba a poder esconder abajo de la alfombra, y se iba a olvidar, y eso no pasó. Y a medida que mintió con inflación y esa mentira empezó a volverse crónica, le fue cada vez más difícil evitar mentir en otros datos. Y entonces la tasa de desocupación, de pobreza del INDEC empezó a dar cifras irrisorias, ¿no? Hoy por ahí aparentemente la indigencia desapareció en Argentina, según el INDEC. De golpe tendría que reconocer que la indigencia de prácticamente ser 0 ha pasado a ser 7, 8 o más por ciento de la población, y que la pobreza, ellos dicen que es menos de 10, ha pasado a ser por lo menos del 20. Sí. Entonces, como no pueden empalmar esas series, se han quedado mudos, digamos, no pueden decir nada sobre el tema. Y eso es dramático porque genera una situación poco patética. Según los últimos números difundidos por el INDEC a mediados del 2013, en la Argentina solamente había un 4% de pobres y menos del 2% de indigentes. Estos números distan mucho de los arrojados por institutos vinculados tanto a la oposición como al kirchnerismo. El informe de la UCA de fines del 2013 reportó un aumento de la tasa de pobreza alcanzando al 27% de los argentinos. Según el Instituto del economista Claudio Lozano, en ese mismo periodo, en el país eran pobres el 36% de la sociedad. Hugo Yasky preside la CTA alineada al gobierno. El Instituto de Investigación de esa central sindical arrojó que el índice de pobreza es del 18%. Daniel Arroyo, licenciado en Ciencias Políticas y ex ministro de Desarrollo Social del kirchnerismo, analiza la situación social en el conurbano, al que divide en 3 corredores según su nivel de desarrollo económico. El corredor norte, yo creo que se desenganchó del resto del conurbano. Se acerca, Vicente López, San Isidro, cerca de Ciudad de Buenos Aires, o más lejos, Escobar o Pilar. Yo creo que la inversión privada que se ha dado en ese esquema, el crecimiento económico que se ha dado, ha hecho que se desenganche, que haya crecido más económicamente. El corredor sur, tanto más cerca, Avellaneda, o más lejos, Presidente Perón, Loma de Zamora o Florencio Varela, yo creo que ha tenido otra situación y que ahí es donde está gran parte de la problemática social, ha habido dificultades sociales importantes
y el crecimiento económico no ha derramado claramente. Y el corredor oeste está como una zona gris. En cuanto al nivel de pobreza, las cifras que maneja Arroyo, asesor de Sergio Massa en el Frente Renovador, también difieren a las difundidas por el INDEC y considera que el nivel de pobres en el conurbano es el mismo que a escala nacional. Sí, si uno toma el conurbano en su conjunto, que tiene problemáticas fuertes, 27% de pobreza, 34% de trabajo informal, en general en el corredor norte hay mejores condiciones. Porque ha habido más inversión privada, porque ha habido más infraestructura y porque la cercanía también a la ciudad de Buenos Aires permite esta cosa de ciudades dormitorio como el caso de Vicente López y en parte San Isidro. Cuando Cristina fue reelecta en 2011, en el acto de reasunción en el Congreso, la presidenta recordó allí que en 2003 había más del 54% de nuestra población sumida en la pobreza y más del 25% estaba en la indigencia. Vos sos sociólogo. ¿Y la herencia social que deja estos 12 años de kirchnerismo, cuál es? Mirá, creo que en términos sociales también hay luces y sombras, digamos, ¿no? Hay, sin duda, menor pobreza, ¿no? Sí. O sea, si uno lo compara con el 2001-2002, donde la pobreza llegó al 57%, Sí. digamos, era escandaloso, era inaceptable para la sociedad convivir con esos niveles de pobreza, y eso bajó mucho más rápido en los primeros 4 o 5 años que en los últimos 5 o 6 años. En los últimos años, lo cierto es que esa mejora se estabilizó y uno podría decir que en los últimos tiempos incluso ha tendido a volver a caer, ¿no? Porque está volviendo a crecer el problema del empleo, la inflación está impactando muy fuerte en los trabajadores informales. Decís que la pobreza de hoy comparada a la de 2003 es menor, pero comparada a la del 2007, a ese punto de ruptura que vos marcás entre dos etapas distintas dentro del mismo kirchnerismo, ¿es mayor la pobreza ahora que en el 2007? No, en términos cuantitativos yo diría que no es mayor. Sí me parece que la situación de hoy es más precaria, es más inestable. La pobreza. Tiene más riesgo de que el agua le llegue a la nariz de lo que tenía en el 2007, donde había una situación donde la inflación todavía no era crónica ni era tan alta, donde el gasto público era más sustentable. Yo diría, no importa solamente los números, sino las tendencias, Claro. importa la calidad de vida, Sí. en términos no solamente de los crudos números, sino de lo que significan esos números. Me parece que hoy la situación social está más deteriorada.